Bienvenidos a Mesa de Diálogo, el espacio de encuentro de Rosario3.com. Hoy nos visita Juan Mascardi, periodista, guionista, realizador audiovisual, docente y una de las personas que más sabe sobre contenidos transmedia, narrativas transmedia. Bienvenido, Juan. ¿Cómo te va, Solé? Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, decíamos que sos una de las personas que más conoce sobre narrativas transmedia. Podríamos ponerlo en duda, pero bueno, vamos a suponer que sí. Vamos a suponer que sí. ¿Qué es la narrativa transmedia? El transmedia es de alguna manera contar una historia a través de múltiples plataformas, pensando que cada plataforma, cada dispositivo tiene una narrativa en particular, que tiene una singularidad, y de alguna manera es pensar de que cada parte es un todo en sí mismo, digamos, ¿no? A mí me gusta jugar con la idea de pensar transmedia como un laberinto, como una espiral, la diferencia de, tal vez cuando pensamos en el multimedia es más un rompecabezas, ¿no? Digo, cada una de las piezas van encastrando y una pieza por separado no tiene mucho sentido. El transmedia es eso, pero también es la participación de los usuarios, la participación no solamente digital, sino también en territorio, de pensar en experiencias de comunicación, y es todo, bueno, una gran telaraña para armar, planificar y pensar. Tiene mucho que ver con la evolución del periodismo y del contar historias con la incorporación de las nuevas tecnologías. Así es, sí. En clave ficción, digamos, hay una herencia que viene de mucho más años. El periodismo de alguna manera se mete en ese territorio, en ese fango, algunos años después. Hay experiencias documentales que son muy interesantes, y yo creo que la expresión así más auténtica del periodismo comienza con las redes sociales o en todo caso se consolida cuando, digo, desde una misma redacción se toman distintas estrategias de coberturas de acontecimientos. No obstante, yo creo que el transmedia en el periodismo es una actitud también, ¿no? Es como pensar o darle la posibilidad a la historia, o que la historia te diga cuál es la mejor manera de ser narrada. Y ahí es donde, bueno, de alguna manera nuestros perfiles profesionales se atomizan, se multiplican, salimos de ese esquema, ¿no? De, bueno, vos sos periodista de tele, sos periodista de gráfica o de radio, o más aún, digo, si sos periodista de política, de deporte, digo, siempre estuvimos como en compartimentos muy estancos. Y el transmedia viene también a quebrar todo eso. Y bueno, justamente era una de las cosas que te quería preguntar es esto, ¿cualquier historia es adaptable a cualquier formato? A ver, yo creo que no, digamos, que hay historias, yo lo pienso en el sentido inverso. Creo que cada formato también tiene una limitación. Y esa limitación, digo, el audiovisual tiene una limitación clara y concreta, digo, yo que vengo a trabajar más del audiovisual, en algunas situaciones también encontrás que la descripción de una escena en una crónica de largo aliento te da más posibilidades o más recursos y te da más espontaneidad narrativa que contarla en clave audiovisual, sobre todo si vamos a trabajar con acontecimientos que ya ocurrieron. Entonces yo lo pienso al revés, más que desde la adaptación pienso en tener conciencia en función de las limitaciones que una determinada narrativa te puede imponer. No obstante, si lo pensamos desde el remix, casi como si fuéramos periodistas DJs, también existe esta posibilidad de ir mezclando y de ir quebrando a esos géneros. Incluso actualizar Sí. Historias pasadas, tal vez buscarle una vuelta. Totalmente, totalmente. Yo con el tema de la limitación pensaba concretamente en lo que fue la cobertura de la tragedia de Calle Salta. Yo esa cobertura en principio la empecé haciendo para el diario La Nación, y digo, me formé audiovisualmente durante muchísimos años y sin embargo llegué y creo que tengo 30 segundos grabados. Digo, de alguna manera sentía, o reflexioné posteriormente, porque creo que todos estuvimos como en un estado de shock en esa cobertura, que el encuadre era demasiado pequeño para una tragedia tan grande, ¿no? Y eso también como que te va sucediendo, te va pasando, y bueno, con alguna de las crónicas que están en el libro, que te traje de regalo. Muchas gracias. Ya vamos a hablar del libro. También me pasa con algunos documentales que hice para Canal Encuentro, donde cuando pasó el tiempo sentía que la historia me iba derramando por otro montón de lugares, que había espacios no narrados,
y bueno, ahí fui hacia otro formato, que es la crónica de Largo Aliento. Bueno, Internet se cuela en las historias, en cómo los contamos, hablamos esto de la transmedia, de la multiplataforma. ¿Esto significa el fin del papel? Te lo tengo que preguntar. No, hay una readaptación. Yo creo que el papel está muy ligado a la cultura de cada región, de cada espacio. Hay que ver, digo, a mí no me gusta pensar en algo así futurista. Tal vez futurible sí. Digo, no, me acordaba de un viejo artículo periodístico de hace unos 30, 40 años que decía: en el futuro todo se va a escribir en pantallas, ¿no? Y decía, wow, eso es ciencia ficción, digamos. Entonces digo, si vos me preguntas eso y uno piensa en clave de realidad virtual o de realidad aumentada, parecería ser que el papel no tiene mucho sentido, o que tal vez el sentido del papel sea más similar al del museo, ¿no? Casi como un vinilo actualmente. Digo, el disco no se murió, pero digamos, ¿cuántas personas? ¿Cuál es el volumen de personas que pueden comprar un vinilo, digamos? En ese sentido, a mí me parece que en esta era de la mixtura, sobre todo para las nuevas generaciones, no distinguen en esta división que nosotros todavía seguimos analizando. Digo, si uno, no sé, enciende un Smart TV y saltás de YouTube a televisión abierta, de televisión abierta a televisión por cable, de televisión por cable a la PlayStation y de ahí a Netflix, digo, las nuevas generaciones no tienen, tal vez ese es el zapping de las nuevas generaciones, ¿no? Y uno ve que, digo, bueno, que no hay una diferenciación. Digo, el Smart TV no es necesariamente un televisor. Digo, no es el electrodoméstico televisor, es una pantalla. Entonces yo podría pensar que se murió la tele si el Smart TV no es un televisor. No sé, se van readaptando, convergiendo. Y bueno, en estas distintas posibilidades de comunicación y de acceder a la información, bueno, en realidad ahí está la pregunta. Hay como muchas pantallas, ¿no? Pero ¿todos accedemos a esas pantallas? Sí, accedemos por distintas vías. Digo, la pantalla la tenemos en el bolsillo del caballero y en la cartera de la dama. De la pantalla estamos a menos de 20 centímetros. Una ventana también puede ser una pantalla. Digo, todo el tiempo estamos rodeados de esa intermediación con las pantallas, con lo cual, digo, cuando me preguntás del acceso, pienso en debates de hace una década atrás en torno a la brecha digital y demás. Digo, fíjate que ya no es un tema de agenda, ¿no? El tema de la cantidad de accesibilidad, digo, más allá de que hay regiones que no tienen acceso a Internet. Pero sí, la pantalla está ya conviviendo con nosotros. Bueno, volviendo al tema papel y a tu libro, Ni tan héroes, ni tan locos, ni tan solitarios, que acá lo tengo, muchas gracias. Vamos a mostrarlo. Hay algo curioso porque la primera edición fue muy artesanal. Sí. Contame cómo fue planearlo de esa forma, vos que venís de justamente todo este mundo que por ahí no es el papel. Sí, fue un acto de provocación de Nicolás Mansi, del editor de Casa Grande. Yo venía publicando en distintos medios digitales, crónicas de largo aliento. Afortunadamente me encontré con muchos editores, porque viste que hay editores que dicen, no, eso es muy largo para internet y demás, que no, que le dieron bola a las historias. Y hablando con Nicolás empezamos a pensar en la idea de diseñar un libro. Nicolás, el libro forma parte de los primeros 3 de la editorial que recién estaba creada, y él pensó un modelo de sustentabilidad donde se cosieron 30 libros artesanales con tapas duras y demás, y la venta de esos primeros 60 libros permitieron la financiación del libro de imprenta. Y a mí me pareció, bueno, justamente esto, ¿no? De que vengo tan del digital, me pareció una idea muy provocadora. Ni siquiera me imaginaba cómo era el diseño. O sea, un día compartí un día con él viendo cómo era el proceso, y es un proceso donde realmente se fue cosiendo uno por uno. Y sí, lo que me pasó en torno a esto de la experiencia del usuario que hablábamos antes, de encontrarme con un montón de gente que lo había leído y que había tenido un contacto particular con el dispositivo, ¿no? Con el dispositivo libro. Y también yo empecé a encontrar un hilo en una trama muy invisible entre las 10 historias, que al principio no
no lo percibía tan así, y que bueno, eso también es mérito de Nicolás, la selección de las 10 historias que terminaron conformando el libro, pero una experiencia muy, muy linda. Sobre todo porque además, primero a mí me daba mucha vergüenza venderlo al libro, porque esos primeros 60 era una entrega mano a mano, me daba mucho, mucho pudor, pero en esos primeros 60 se generaron como 60 rituales, digo, o sea, tengo 60 rituales de 60 encuentros reales con personas, y con esas 60 personas compartí una linda experiencia. Gente que no conocía, que ha venido a mi casa y terminamos tomando un vino, por ejemplo, ¿no? Ah, mirá, qué bien. Estuvo bueno. Y dentro de estas 10 historias que están acá plasmadas en el libro, ¿hay alguna que sientas muy querida, que sea muy querida por vos? ¿Alguna que esconda otra historia? Hay una historia que a mí particularmente me gusta mucho, que es la del Hotel California. El Hotel California es un hotel que está en la Baja California Sur, en México. Yo había ido a dar un taller sobre periodismo digital y transmedia en una universidad allá, y claro, los colegas que venían al taller, gente con muchísima experiencia, sobre todo en diarios papel, pero gente de un recorrido muy, muy interesante en el periodismo. Y bueno, yo estuve 15 días en un lugar paradisíaco, imagínate, bueno, el Pacífico ahí, el Mar de Cortés, y bueno, y daba 2 horas solamente a la tardecita. Digo, ¿qué hago el resto del día? Digo, bueno, tendría que encontrar una historia. Y googleando, aparece, yo en realidad estaba buscando a alguien de la generación de los baby boomers, esta generación que en los 60, 70 estuvo en contra de la guerra de Vietnam y demás, y me decían que bueno, que muchos estaban viviendo con jubilaciones de privilegio ahí. Entonces me gustaba la idea esta de la parábola de las mutaciones de las generaciones. Y ahí encuentro que una canadiense era la dueña del Hotel California, y digo, bueno, será el Hotel California de la canción de los 70, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se empezó a ocurrir algo que, claro, que todos mis alumnos del taller fueron así como una producción, una gran producción para la crónica. Y bueno, es una experiencia, fue una experiencia creativa muy interesante. Yo la escribí en esos 15 días, la quería escribir en el lugar, no terminarla acá, digamos, como para venir bien empapado. Y bueno, después fue un relato, una historia que se publicó en un medio de España, escrita en México por un argentino, y tuvo un recorrido súper interesante. Bueno, me permitió ganar algunos premios, y me gusta cómo está escrita, porque cuando la leo siento que hay una dosis de mucha ingenuidad, de sorpresa, ¿no? Como que encuentro una mirada que se vincula tal vez más con mi adolescencia, y está re bueno cuando pasa el tiempo y lo lees desde otro lugar. Bueno, mencionaste adolescencia, vayámonos a aquella época. Vos naciste en Colón. Sí, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. ¿Y después te viniste a Rosario para estudiar? Sí, estudié comunicación social acá en la UNR a los 17. Hacía muy poquito de los saqueos del 89, o sea que era una Rosario convulsionada, digamos, las primeras épocas de la convertibilidad. Era muy caro vivir acá, viví en una pensión de calle Dorrego, con un amigo, viajaba con un verdulero que me dejaba en el mercado, digamos, que me parecía que era lejísimo, digamos, esa mirada, ¿no?, de alguien que viene de una ciudad de escala muy chica. Y sí, fue una experiencia que creo que cuando pasa el tiempo uno realmente valora todo lo que ocurrió en esa etapa, ¿no? Es decir, a ver, ahora que yo soy padre, y digo, bueno, sé, cuando mi hijo tenga 17 años es un nene, ¿entendés? Digo, bueno, siendo un muy, muy pibe, fue una experiencia re linda. La universidad me encantó, quiero mucho la carrera, quiero mucho comunicación social, quiero mucho esa etapa que fue de una etapa sin internet, con lo cual, viste, cuando sentí que los conocimientos, viste, así te penetran, ¿no? De tener una mirada muy global del mundo. Y bueno, vos sos director de la carrera de periodismo en la UAI. ¿Cómo ves el cambio en cuanto a conocimiento, también en cuanto a la vinculación de la propia universidad con la sociedad y con las redes, con los jóvenes, digamos, en este recorrido, en estos años que han pasado? Mirá, desde tu época de estudiante a este lugar sí, en el que te hay, encuentras ahora. Hay un cambio. Nosotros pensamos a la universidad y al aula básicamente como con paredes transparentes, ¿no?
lo que tratamos también es de explotar ciertas habilidades o competencias que los chicos traen previamente, sobre todo habilidades digitales. Y en la universidad trabajamos con una modalidad más taller, si se quiere, ¿no? De aprender haciendo, ¿no? Las características de las carreras, yo dirijo la carrera de periodismo y de realización audiovisual, tienen una diferencia notable con comunicación social, digamos, son carreras que apuntan más específicas, sí. digamos. A mí me seduce mucho la gestión, me gusta mucho estar en contacto con los estudiantes, aprendo mucho y afortunadamente tenemos un plan de estudios que ya hace casi 10 años que lo tenemos. Yo hace 10 años soy director, o sea que arranqué siendo muy joven como director de la carrera. Es un plan de estudio lo suficientemente flexible y adaptable a las nuevas realidades. Ahí hay un mérito en el trabajo de la gestión del director anterior, que es Fernando Irigaray, donde nosotros trabajamos sobre ejes socioprofesionales. O sea, cuando pensamos el perfil del nuevo graduado, pensamos qué es lo que está demandando la sociedad de ese graduado. A partir de ahí se diseñan estos ejes que en realidad son transversales. Es como si nosotros no viéramos la suma de las asignaturas de modo vertical, sino las viéramos de forma horizontal. Entonces, en función de ese eje socioprofesional, ¿qué aporte hace cada asignatura en función de ese eje? Y eso nos permite trabajar muchísimo sobre el perfil del graduado y sobre esta realidad en constante cambio. ¿Y cómo ves al periodismo que se hace en Rosario? A mí me parece que hay una calidad notable de colegas. A mí me pasa algo particular, es que siento mucha admiración por los colegas, ¿no? De los cuales muchos a veces no conozco en persona. Yo no sé, el otro día estuve con Sebastián Riestra acá en el programa de Roberto, ¿no? Y de leer mucho y de pronto conocerlo, y me sigue pasando esto de sentir esa admiración por mis pares, por mis colegas. Me ha pasado en la mayoría de los medios que trabajé. No sé, cuando me tocó trabajar con Ariel Bulsico en Canal 5, ¿no? Digo, Ariel, que lo miraba, ¿no? Así que siento esa admiración. Hay proyectos que son súper interesantes. Sí me parece que hay que repensar ciertas estructuras más de medios que de periodístico. El recurso humano, digamos, la gente y el potencial está. Creo que la digitalización vino también como a expandir esto que estaba como más contenido, y uno tiene la posibilidad de ir viendo desarrollos que se sorprende, ¿no? y los disfruta. Contame qué es el proyecto Fundeu. ¿Puedo tomar agua? Por supuesto, vamos a dejarlo que tome agua, yo tomo también un poquito. Ahí está. Fundeu Argentina es un programa de la Fundación del Instituto de la Lengua Española, de acá de Rosario, que hace un convenio con Fundeu España. Fundeu España es un proyecto que nace en la agencia EFE hace 12 años y que de alguna manera explota con el furor también de las redes sociales y con Twitter básicamente, y ellos trabajan sobre la utilización de la lengua en los medios de comunicación, pensando que los medios están también marcando una agenda ciudadana de cómo se habla, cómo se escribe. Hace muy poquito se firmó ese convenio y comenzamos a desarrollar el programa acá en Argentina, que eso también es interesante, que Rosario sea sede de un proyecto a nivel nacional. Así que estamos dando los primeros pasos con una plataforma digital, armando un equipo con correctores, comunicadores sociales, empezando a vincularnos con los medios de comunicación y sobre todo dándole la posibilidad a los comunicadores y a los periodistas. Hay muchos traductores que ya se empezaron a meter en la web, sobre todo con la adaptación de los anglicismos, cómo estamos hablando, pensando en que la lengua es también un territorio muy dinámico. En ese sentido, lo que hacemos nosotros es dar recomendaciones periódicas, algunas claves de redacción y empezar también a responder poco a poco las consultas que ya nos están llegando. ¿Y cómo hablamos los periodistas rosarinos? Primero nos comemos las heces, yo también. O sea, cuando me escuchen esta entrevista me voy a dar cuenta. Todos. No, hay un buen material de cómo hablamos y cómo escribimos.
El tema es la urgencia o la emergencia. Digo, a mí me parece que hay que trabajar, poner mucho más énfasis en cómo también nos tenemos que transformar en editores de nosotros mismos e interpelarnos permanentemente. Con esto no estoy yendo en contra de los correctores en los medios, que es, digamos, casi una especie en extinción. No sé si la capital cuenta o el ciudadano actualmente con correctores. Sé que algunos medios, no sé, Los Andes de Mendoza tiene, que en algunos medios todavía quedan, pero ante esa coyuntura sí necesitamos revisar. Yo a mis alumnos a veces les digo que antes de publicar un tuit lo escriban en papel, por ejemplo, ¿no? Digo, como un acto de provocación en esto mismo. No, uno nunca lo hace, ¿no? Pero digo, bueno, cuando uno a veces, digo, que uno tenga al menos esa instancia de autoedición. Sí, y repensar lo que parece que sale tan rápido y a veces, Sí, bueno... no, es una barbaridad. Claro. Pero bueno, estamos muy expuestos. ¿Y han detectado errores o tal vez vicios comunes, algo que se repita, un patrón? Mira, el proyecto es muy nuevo, incipiente. no trabajamos sobre el error, sino trabajamos sobre la recomendación, no es normativo el proyecto, eso también hay que decirlo, digo, no vamos a estar persiguiendo a ningún periodista ni a ningún medio, pero sí hay algunos que se repiten, ciertas utilizaciones de mayúscula a minúscula, la utilización de algunos anglicismos. Sí, hay. Estoy pensando a ver alguno. Bueno, uno que leí ayer, América Latina. Latina estaba escrito con minúscula. Algunos gentilicios. Sí, hay de todo. Hay para ser dulce, digamos. ¿Y la recomendación básica? No, lo que nosotros hacemos en ese sentido, que es tal vez lo más interesante para quienes venimos desde la comunicación, es que trabajamos sobre agenda, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es el tema de agenda? Y sobre esa agenda periodística hacemos una recomendación. Por ejemplo, ahora actualmente hicimos, bueno, cuando fue la fiesta de las colectividades, hicimos uno sobre fiesta de las colectividades. Entonces, bueno, nos imaginamos cuáles son las palabras que podés llegar a utilizar si te toca cubrir la fiesta de colectividades. Bueno, ahí tenés el nombre de comidas extranjeras, gentilicios, cómo se escribe stand, por ejemplo, digamos, pensando en anglicismo. Después hicimos uno sobre la cobertura del Festival de Cine de Mar del Plata, road movie por película de camino, digamos, empezar a trabajar sobre posibilidades. Y ahora estamos con uno que a los españoles les gustó muchísimo, que lo vamos a publicar en breve, que es el verbo arrobar. En España no lo usan y nosotros desde, bueno, la llegada de Twitter para nosotros es habitual, ¿no? Es decir, arrobar. Bueno, que en realidad arrobar significa otra cosa, no me preguntes qué porque no me acuerdo. Pero bueno, ya quedó, ¿no? Arrobar en Twitter, bueno, ahora uno también arroba en Instagram, así que ese vamos a salir con todo el respaldo de España para incorporarlo como verbo. Bueno. El verbo arrobar. Muchas gracias, Juan. La verdad que nos han quedado muchas cosas afuera, bueno, temas de realización audiovisual y demás, pero el tiempo es tirano, vos lo sabés muy bien, sobre todo en televisión, así que quedará para una próxima, ¿por qué no? Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos nuestros usuarios del otro lado que han compartido con nosotros Mesa de Diálogo. Hasta la próxima.